Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchando este vídeo y sobre todo a quienes también habéis estado siguiendo estas cuartas jornadas de Luto en Colores, en las que hemos compartido diferentes intervenciones en este formato, en vídeos grabados, durante ayer y durante el día de hoy. Todos esos vídeos quedan ya grabados ahí, los podéis ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, lutoencolores.org. Y este año era la manera, ¿no?, que hemos encontrado un poco para poder seguir abriendo ese espacio, que es lo que intenta siempre Luto en Colores, en el que podamos compartir, abrir ventanas de aire fresco para hablar de la muerte y del duelo, de las alternativas, de la diversidad. Y quiero agradecer especialmente a las personas que han compartido sus vivencias, sus conocimientos, su sabiduría en estas cuartas jornadas de Luto en Colores y que son mayoritariamente mujeres, como siempre. Nos han permitido, y cojo un poco el hilo, ¿no?, de todas las temáticas que hemos abordado estos 2 días, hablar de duelos desautorizados, invisibilizados, silenciados, que nos cuesta más abordar como sociedad. Por eso hemos hablado del duelo en los procesos de interrupción voluntaria del embarazo, del duelo cuando se pierden animales de compañía, mascotas, porque también las personas que comparten su vida con estos seres experimentan el dolor, ¿no?, y a menudo no encuentran la comprensión al otro lado ni la facilidad para poder hablar de ello. Hemos incluido de nuevo, como otras veces, el duelo gestacional, perinatal y natal. Nos sigue costando tanto, ¿no?, hablar de la muerte de bebés, de la muerte de peques, que la muerte también existe y está ahí. Y hemos recogido una vez más también el derecho a decidir al final de la vida. Hemos hablado de eutanasia, de antropología de la muerte, de culturas y diversidad, de alternativas, de autogestión, de devolver la muerte a la comunidad, que podamos también decidir cómo queremos despedirnos de nuestros seres queridos. Hemos hablado de creatividad, una de las patas y pilares también del Luto en Colores, esa herramienta maravillosa que nos ayuda a gestionar y transformar el dolor. Lo hemos hecho a través a través de los cuentos, de la poesía, de todas esas herramientas que nos pueden ayudar a elaborar el proceso de duelo y a vivenciar la muerte desde otro lugar, ¿no?, que es un poco siempre la idea por la que nació Luto en Colores. Bueno, son diversas las temáticas que hemos abordado, podéis verlas ahí, como os digo, en nuestra página web. Y este proyecto nació hace 6 años y medio precisamente por otro de esos duelos que cuesta tanto abordar y que a menudo son un tabú, que es el duelo por suicidio. Luto en Colores nace cuando hace 6 años y medio yo perdí a mi hermana, Esther, y nos encontramos un poco con esta dificultad, ¿no?, de hablar de un tipo de muerte que incomoda. No voy a extenderme hoy mucho más en esto, hay vídeos míos también hablando específicamente del duelo por suicidio, os podéis encontrar también en la web. Y hemos abordado, por supuesto, la muerte y el duelo en estos tiempos complicados que nos ha traído este virus, las dificultades que se encuentran las personas que han perdido a sus seres queridos, pues con estos condicionantes en momentos de confinamiento, por las restricciones sanitarias, sin poder compartirlo con sus seres queridos, la distancia física, el no poder despedirse de quienes se han ido, la restricción también en la manera de hacer o ritualizar, ¿no?, esa despedida y, bueno, las dificultades que puede haber ahí. Pues nos parecía importante también que tuviera esto un espacio. Pero a pesar de todas esas diferencias en los tipos de duelo, hay algo que nos iguala a todas las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos, es la experiencia de dolor, la experiencia de encontrarnos integrando un cambio en nuestras vidas, y por eso hoy quiero dedicar estos minutos de mi intervención a hablar de forma genérica y específicamente de la muerte, porque creo que es el gran tema, la gran asignatura pendiente en nuestra sociedad. No siempre fue así, en otras épocas no fue así, en otras culturas tampoco, en la actualidad hay maneras muy distintas de vivirlo según los países, las culturas y, por supuesto, según la propia vivencia personal, la sabiduría interna que vamos acumulando y lo que nos nutre, ¿no?, la sabiduría colectiva, porque esto está ahí de forma muy amplia si queremos acceder a ella. Y ahí hay un legado maravilloso que nos puede ayudar muchísimo a la hora de enfrentarnos a la muerte de nuestros seres queridos y a nuestra propia muerte, porque al final es la pantalla que nos pone delante perder a alguien que queremos, ¿no? Y he querido llamar a esta intervención Abrazar la muerte para abrazar la vida, retomando el título de uno de los talleres que me nacieron en este Luto en Colores. Es un taller específico para pensar en nuestra propia muerte, en este caso no es un taller de duelo, porque creo que
Pensar en la muerte y tomar conciencia de la muerte nos ayuda a tomar conciencia de nuestra propia vida, a estar más presentes. Al final la muerte es una gran maestra y si nos abrimos a todos esos aprendizajes y enseñanzas que nos trae, nuestra vida se vuelve también de muchos colores, ¿no? Se amplifica, yo creo, la experiencia de vivir y la sensación de exprimir cada momento de vida, cada regalo, ¿no? que nos deja esta existencia, a pesar de todas las dificultades, obviamente, de todos los momentos difíciles, de la tristeza y el dolor, de lo que no podemos huir, porque es inevitable entregarse al dolor, pero sabiendo siempre que podemos transformarlo y podemos atravesarlo, ¿no? Abrazar la muerte implica abrazar la muerte de nuestros seres queridos y abrazar nuestra propia muerte, pensar en ello, cómo quiero morir, puedo hablarlo con mis seres queridos. Toda esta situación que estamos viviendo y que nos ha traído este virus tiene muchas similitudes con un proceso de duelo, desde luego y en primer lugar para quienes han perdido a sus seres queridos, por supuesto. Pero luego hay como una idea de duelo colectivo y duelo personal por todas esas situaciones que han cambiado también o que hemos perdido. Esa falsa sensación de seguridad en la que normalmente intentamos vivir, de repente se ha tambaleado. La falsa sensación de control, de pretender que todo en nuestras vidas está controlado y en las vidas de los demás. Y eso es lo que nos pasa también, lo que nos trae la muerte cuando perdemos a un ser querido. El proceso de duelo nos hace experimentar que todo se tambalea, todo se mueve. Junto al dolor aparecen muchas otras cosas y a veces es una oportunidad también de abordarlas. Normalmente cosas que tenemos ahí aparcadas o a las que no hemos querido mirar salen y no hay escapatoria, se ponen encima de la mesa y es el momento también de poder transformar cosas en nuestra vida o aquello que de alguna manera quedaba pendiente, ¿no? Por eso la muerte al final siempre nos trae oportunidades de seguir creciendo, avanzando y aprendiendo. Eso es compatible y se puede hacer al mismo tiempo que hay dolor y que experimentamos el dolor. Siempre desde Luton Colors, y lo digo, la primera es la aceptación del dolor, de entender que está ahí y que si queremos a nuestros seres queridos, obviamente hemos tejido vínculos de afectos y cuando eso se rompe es muy duro, la ausencia de la presencia física, ¿no? de la persona. Pero al final hay otras muchas cosas que quedan, podemos elegir también dónde nos posicionamos ante esto y creo que sobre todo hay que legitimarse mucho, autolegitimarse en cómo está siendo mi proceso de duelo, cómo quiero que sea. Puedo aprender muchas cosas de otras personas, puedo escuchar, pero también está bien un poco aislarse. A veces hay demasiado ruido. Me ha pasado en talleres, sobre todo con mujeres, que a veces dicen, esto está bien o está mal, esto que hago, esto que siento, esto que me pasa, está bien o mal. Como si hubiera una idea, ¿no? De que hay una forma de hacer las cosas bien y hay otra que está mal. Y ahí es cuando no nos escuchamos hacia adentro, porque cuando nos conectamos internamente, yo puedo saber qué es bueno para mí. No hace falta que los demás lo comprendan o no, pero puede haber cosas que a mí me sanan, que me ayudan, que me transforman y ya eso es lo que me legitima, sin necesidad de que los demás lo entiendan o lo comprendan, a tener mi propia vivencia del duelo. Creo que esto es muy importante, porque cada persona somos un ser único, cada vínculo con nuestros seres queridos es único. Mi vínculo con mi hermana, ese vínculo de hermandad, es el de Silvia y Esther, es único, como cualquier vínculo que tengáis las personas que habéis perdido a un ser querido con vuestros familiares. Entonces, por eso tiene que salir también algo muy auténtico y muy original en nuestra forma de vivenciar el duelo, porque es nuestra propia vivencia íntima, personal, única. Y junto a eso está también lo colectivo y lo que compartimos. Y claro que hay sentimientos en común y entonces cuando lo ponemos en común precisamente cuando hablamos de esto, con naturalidad, sin miedo al juicio externo, pasa algo maravilloso que es que también podemos ir transformando el dolor y podemos ir sanando heridas e incluso sanando pensamientos que nos atormentan mucho, ¿no? Porque al final la mente es la que siempre está ahí obstaculizando todo, es la que nos machaca el run run. En el caso del duelo por suicidio, con el tema de la culpa, que la culpa es verdad que está en otros tipos de duelo también, pero sí que es cierto que el suicidio tiene específicamente también ese sentimiento muy aplastante, ¿no? En los familiares y en el entorno, porque de alguna manera externamente siempre se presupone que no se ha hecho lo suficiente por ayudar a la persona en este día de control que tenemos, ¿no? Yo lo que aprendí, lo que entendí con mi proceso, con el de mi hermana, es que bueno, podemos estar ahí, acompañar, querer, ayudar, pero hay una parte que se nos escapa. Por eso cuando hablamos y compartimos,
ideas que a mí me parecían raras, que puede ser yo tenga esta idea aquí, cómo me puedo sentir así, siento culpa por esto, por lo otro, cuando lo nombra otra persona, de repente se produce algo muy bonito, ¿no? Es esa identificación. Y esto es lo que hemos intentado hacer también en los espacios de Luto en Colores, principalmente en el primer taller que me nació en todo este proceso, que es el taller para transformar la culpa, específico para duelos por suicidio. Y ahí pasa algo que es increíble. Aunque abordemos un tema tan duro y tan difícil, al final encontramos que hay mucha diversidad de emociones, que podemos llorar y reír, aunque parezca raro, sí, hay cosas bonitas, hay cosas hermosas también, y hay belleza en todo esto. La belleza viene por el amor que sentimos por quienes se han ido, que al final es un impulso de vida muy potente, y porque tenemos la capacidad de recolocar esas ausencias en nuestra vida para que sean una presencia que de mucha luz también a nuestro camino. Yo no puedo decir que yo he dejado de ser la hermana de mi hermana, yo sigo siendo su hermana, ella sigue siendo mi hermana, aunque no compartamos físicamente, sino en otro formato, ese otro formato cada cual que lo entienda como quiera, porque ahí también hay una manera muy especial y muy única de sentir cómo es ese vínculo, ¿no? Con quienes no están, que aquí nos cuesta tanto nombrar, que tenemos tanto miedo, tiene que ver mucho ahí los silencios, los tabúes, dentro de la muerte creo que es uno de los tabúes más grandes, el poder hablar con naturalidad de cómo sentimos en nuestras vidas a quienes han muerto, a quienes no están físicamente. Otras culturas lo tienen muy integrado, incluso aquí en España, en Galicia, esto también es mucho más fácil, ¿no? Poder nombrarlo y hablar de ello, pero aquí tenemos mucho miedo a que nos juzguen externamente. Entonces, cuando se da un espacio, que es lo que siempre intentamos crear también, en esa confianza, de ese cuidado, de ese querer compartir desde el corazón, ¿no? Y desde el amor por quienes no están, es maravilloso, porque las personas comparten vivencias y experiencias preciosas en relación a quienes se han ido, ¿no? Y esto es muy único y me parece que merece un lugar especial, sobre todo merece respeto. Esa es la palabra que quiero traer hoy también aquí en mi intervención, respeto a cómo cada persona vive su proceso, a lo que experimenta, a lo que siente, a lo que percibe, y a cómo nos relacionamos con ese mundo de lo invisible, que en esta era tan materialista, en la que, bueno, solo pensamos que tiene importancia lo material, lo que podemos tocar o sujetar, al final esto se nos desvanece y nos deja un espacio bastante vacío. Y las experiencias de dolor nos ayudan a reconectar con todo eso que a veces olvidamos, ¿no? Que es lo esencial, que es lo que está ahí. Ya lo decía el Principito, pero ahora quizá cuando tienes la pérdida y lo vivencias así, creo que lo entiendes mucho más, ¿no? Que realmente lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces es a lo que nos vamos, ¿no? Cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. No necesariamente, y para todo el mundo no tiene por qué ser igual, desde luego, pero sí el poder escuchar y entender con respeto a quienes tengan este tipo de vivencias, sean como sean. A veces no están ni vinculadas necesariamente a la religión, pero bueno, tiene que ver con ese componente también espiritual que es diverso, que es plural, que se puede vivir de muchas maneras y sobre todo que encontramos en nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que si lo nombramos en nuestras familias, seguramente está ahí y nos vamos a sorprender con las experiencias que nos puedan contar, las vivencias en torno a la muerte y la pérdida. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, ¿no? Parece que como no hablamos de ello, no queremos oírlo, entonces todo ese conocimiento que es valiosísimo está siempre en la sabiduría popular. Entonces, cuando nos hemos ido de eso, nos hemos alejado de un conocimiento que es básico a la hora de hablar de la muerte y que está ahí, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos del duelo, esas herramientas, esas cosas que nos ayudan, cuando lo hemos silenciado tanto, no le hemos dado el suficiente espacio en la sociedad, en el entorno, en las familias, en los vínculos de amistad, en todo, para hablar de esto, claro, al final hemos perdido toda esa cadena de transmisión, que es básicamente compartir vivencias y experiencias y todo ese conocimiento, que es lo que nos ayuda a sostenernos también en el dolor. Pero la buena noticia es que todo eso sigue estando dentro. Lo llevamos ahí. Esa capacidad para afrontar las dificultades, para afrontar el dolor, para conectar con lo que sí sabemos, aunque no recordamos que lo sabemos, sigue estando. El tema es que hay muchas capas externas, mucho ruido, muchos condicionantes educativos, culturales, religiosos, sociales, que bueno, han hecho que nos olvidemos, ¿no? Y que pensemos que no tenemos esa capacidad. Yo 6 años y medio después de la muerte de mi hermana no estoy en duelo. Pasé un duelo
obviamente, atravesé el dolor, la tristeza desgarradora por su pérdida, pero hoy yo estoy en otro lugar de la vivencia y no es nada único, ni especial, ni diferente. Tengo la suerte de compartir en todas las actividades de Luto en Colores, en los talleres, en las charlas, en las presentaciones del libro, en un montón de actividades, compartir con personas que están atravesando esos momentos también de dolor y de pérdida. Y es increíble escucharlas y recibir, ¿no?, también todo lo que tienen dentro y todo lo que están experimentando en sus procesos y todas las capacidades que salen, a veces sin darse cuenta, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Entonces, ver esto es muy importante, es decir, tenemos la capacidad de sostener el dolor, aunque no lo parezca, y algo en lo que siempre me gusta insistir también, el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural, pero a menudo se trata como si lo fuera. Por lo tanto, vamos a recuperar esta idea de estoy en duelo, siento dolor, pero no estoy enferma, estoy atravesando un proceso que es absolutamente normal, cada cual con sus tiempos, cada cual con sus maneras de abordarlo, es un proceso. Y al otro lado de ese proceso hay algo más y vendrán otras etapas luego. Y cuando miramos hacia atrás, madre mía, decimos, wow, ¿no? Qué camino he recorrido, ¿no? Y dónde estoy ahora. Hablo en primera persona por lo que me ha pasado a mí, pero lo llevo a todo lo que pasa al otro lado seguramente de muchas personas que estáis viendo este vídeo, que lo habéis vivenciado, incluso aunque estéis en un momento en el que parezca que todo esto es imposible o que es impensable, el dolor se va a ir transformando y vendrán otras cosas, no necesariamente peores. Creo que es importante abrirse a esto también, ¿no? A recibir que tiene la vida para mí, a pesar de esta experiencia de dolor, ¿no? No ya tanto por qué ha ocurrido, ni machacarnos con ese tipo de pensamientos, sino qué voy a hacer con esto que la vida me ha puesto delante, con esto que me ha pasado. Creo que esta es la gran pregunta. Y ahí pueden aparecer respuestas sorprendentes. Y un camino que a mí se me abrió también, que nunca hubiera imaginado, de aprendizaje sobre la muerte, sobre todos los procesos que tienen que ver con el final de la vida, con esta transformación, ¿no?, que implica la muerte, porque y ahora que se acerca el 1 de noviembre, bueno, pues esta fecha que también ritualiza, ¿no?, de alguna manera ese homenaje a quienes se han ido. Y os invito a que cada persona encuentre su manera de homenajear a quienes no están. Quienes lo hagáis desde la religión, pues maravilloso. Quienes lo hagáis desde otros lugares también. Creo que esto es lo interesante, que cada cual encuentre ese espacio en el que sientes que estás poniendo la parte que hay en ti que tiene sentido para hacer ese ritual, lo que tú creas, inspirándote, por supuesto, en otras cosas, en lo que existe, pero que es muy bonito poder hacerlo desde ahí, desde permitirte crear a ti también una manera de rendir homenaje a quienes no están físicamente, pero siguen estando en nuestras vidas, así lo sentimos muchísimas personas. Este 2020 nos ha puesto encima de la mesa la muerte como nunca, pero la muerte estaba antes ya y la muerte va a seguir estando después. Lo único que nunca lo habíamos vivido en directo, con tanta sobreinformación, tanto dato y de forma tan simultánea en tantos países y en todo el mundo. Ya que nos ha traído esto, creo que hay una oportunidad también de aprendizaje en todo lo que nos está pasando. Estoy segurísima de que a nivel personal ya nos ha dejado mensajes esta oportunidad que hemos tenido de estar más en silencio, de evadirnos del ruido externo, de conectar hacia adentro, de escuchar, de no aparcar cosas que estaban ahí y que ahora hemos podido al menos dedicarle un tiempo para abordarlas y retomarlas. Y espero de verdad que toda esta vivencia nos traiga un aprendizaje a título personal, a título colectivo. Creo que va a ser así, aunque a veces no lo veamos. Estos procesos tampoco son inmediatos, no es de la noche a la mañana, pero cuando algo se mueve de esta forma, hago la similitud con el proceso de duelo, lo que se nos mueve también cuando hemos perdido a un ser querido. Al final ahí hay un terreno en el que pueden nacer cosas nuevas, nuevas flores, nuevas plantas, nuevos árboles, y espero de corazón que sepamos recoger todo lo que nos deja este 2020 para seguir sembrando y puesto que la muerte no va a dejar de existir porque nos acompaña desde el momento en que nacemos, ya caminamos y viajamos hacia ella, creo que hay que abrazarla. Abrazarla significa integrar eso en mi vida,
para no estar en lucha y no estar en resistencia con algo que sí o sí me va a ocurrir. No sé cuándo ni cómo va a ser, pero sé que voy a morir y sé que voy a tener que abordar también la muerte de seres queridos. Me ha tocado de forma muy directa, pero sé que seguirá pasando eso también. Abrazarla no significa que yo me quiera morir. Yo amo la vida, espero estar aquí ojalá muchísimo tiempo, pero abrazar es más esta idea de integrar y acoger para que la experiencia no me dañe tanto, el pensar en ello no me dañe tanto, porque a veces proyectamos estas ideas de imaginarte con la pérdida de un ser querido y entonces ya tu propio presente se ve manchado, vamos a decir, de todo ese miedo, ¿no?, que te produce el pensar solo en esa experiencia, cuando aún no ha ocurrido. Hay mucha gente ahora mismo muy estancada o con mucha ansiedad por el miedo a la muerte, el miedo a la propia muerte, el miedo a la muerte de sus seres queridos. Yo creo que el miedo a la muerte es el miedo que nos hace más manipulables. Por eso es importante que lo abordemos, porque abordarlo te deja al final en un estado de paz, en un estado de confianza, en un estado de plenitud que te permite ser también más libre a la hora de estar en tu vida, a la hora de tomar decisiones y a la hora de abordar la existencia. Y quiero terminar pues recalcando estas palabras de confianza, de esperanza, confianza en las propias capacidades, en las capacidades de los demás también para gestionar su dolor, sus dificultades, su sufrimiento, porque a veces nos perdemos mucho en intentar sacar a todo el mundo, ¿no?, de ahí y nos olvidamos del autocuidado, que es tan importante. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Y esto de forma muy intuitiva sale cuando te haces la pregunta, están ahí las respuestas. Y darnos este espacio de cuidado es importantísimo también para poder luego ser soporte y ayuda a otras personas. Primero resolver internamente las cosas que tenemos pendientes para poder luego ayudar a los demás. Y al final todo es cambio en nuestra vida, cada día, cada minuto, cada segundo, todo cambia. Mi cuerpo está experimentando cambios constantemente, el entorno, lo que sucede ahora mismo en el mundo, están sucediendo millones de cosas, aunque no nos las cuenten, aunque se hable solo de una, pero están pasando muchísimas cosas más. Y toda esa realidad es cambiante. Por lo tanto, esta realidad que estamos viviendo en esa etapa también se irá transformando y vendrán otras etapas luego. Esto es así, la humanidad siempre se ha enfrentado a estos cambios. Así que integrar el cambio en nuestras vidas es lo que nos va a permitir transitar estas experiencias de dolor con más calma, con más paz. Se puede hacer, es posible, tenemos la capacidad dentro de poder vivir las cosas de otra manera. Es una cuestión de querer, de mover alguna ficha y de conectar, como decía, con esas capacidades internas que tenemos. Y por último, pues estas palabras que me gustan y que quiero traer a este vídeo también: transformar, liberar, comprender. Transformar para soltar, liberar para vivir, comprender para crecer. Muchas gracias.